Muchas gracias. Bueno, la idea de este seminario es, como surgió el año pasado en la última reunión que tuvimos, comentar un poquito sobre todo el proceso y todo lo que sería la parte operativa y todos los desafíos que se generan para el establecimiento de una red de monitoreo de calidad del aire, en este caso la primera en su tipo en Tucumán, y sobre todo para una zona de estudio en la cual la problemática de los incendios, como lo voy a ir mencionando ahora durante la presentación, es muy recurrente año a año y tiene gran incidencia y gran afectación a la población, a la producción y a la actividad económica. Entonces, para esto, me gustaría en un principio ir comentando un poquito sobre el contexto en el cual se da esta problemática y cómo lo abordamos con el establecimiento de esta red de monitoreo. En este sentido, en un principio es muy importante contextualizar un poquito cuál es la problemática que se aborda y cuál es el contexto en el cual se da esta problemática. En este caso, el área de estudio es la provincia de Tucumán en sí, en toda su extensión, contestando a lo que decía Sime, y en este sentido también es importante mencionar un poco las características geomorfológicas y geográficas de la provincia, en la cual, como se observa en este recorte que se hizo de una imagen satelital en color real, como pueden ver, la provincia está prácticamente dividida en dos relieves diferentes. En el lado este, sureste y centro se observa una llanura deprimida en la cual se da la mayor parte de la actividad agrícola de la provincia. Además, como se pueden ver acá en estas manchas urbanas, los centros urbanos de mayor densidad de población también se ubican en la zona centro y este de la provincia. ¿Esto qué genera? Que toda la actividad económica y todas las actividades antrópicas en la provincia se concentren en esta zona. Esto genera algunas problemáticas ambientales que están relacionadas con estas actividades económicas o estas actividades antrópicas en general, y se ven también bastante condicionadas por la geografía de la provincia y por las características meteorológicas que tiene la provincia, como ser un régimen monzónico de lluvias, en el cual el 80% de las precipitaciones se dan en la época seca y el 20% restante se da en el periodo de prácticamente 6 meses. En la época húmeda se da el 80% de las precipitaciones y el 20% restante se da en la época seca. Esto sobre todo concentrado en los primeros meses de la época seca, que sería fines de marzo, principios de abril, y fines de septiembre, principios de noviembre. Entonces tenemos un periodo central en el cual las precipitaciones son muy bajas y más tendiendo a julio y agosto, donde hay una gran incidencia de vientos moderados a fuertes, dan una gran propensión a que se generen incendios, tanto naturales como que se propaguen los incendios de origen antrópico. En este sentido, también cabe mencionar que la provincia de Tucumán es el mayor productor de caña de azúcar de la provincia, entendiendo que, como voy a seguir explicando más adelante, la industria azucarera tiene un pasado muy ligado con el fuego y con las actividades que están relacionadas con el fuego. Como les decía, Tucumán representa el 65% de la producción del país de azúcar, y toda esa producción es para consumo interno. Eso es un dato no menor, debido a que por ahí las normativas o las exigencias ambientales que tienen los mercados externos no aplican y hacen un poquito más difícil el tema de aplicar medidas internas o propias de la empresa para disminuir esta incidencia de fuego y las problemáticas ambientales asociadas. Entonces, en base a esto, y como les mencionaba, las características meteorológicas de la provincia de Tucumán, es importante mencionar en este caso, como ven en la imagen, todos estos focos de calor que están marcados como rectángulos rojos con bordes negros son los focos de calor que se tomaron para el periodo bajo estudio, que es de abril de 2023 a fines de marzo de 2024.
Como podrán ver, también hay una gran concentración de estos focos de calor en la zona donde se da la mayor cantidad de actividad agrícola y donde se da toda la actividad económica mayoritariamente de la provincia. Como les decía, estos focos de calor, focos de fuego, pueden ser por causas naturales o antrópicas, pero entendiendo, por lo que venimos trabajando con el grupo de trabajo del LEA, que hay una gran relación, o podría haber una gran relación, sobre todo en esta zona, porque esta es la zona mayormente azucarera, mayormente cañera, y sobre todo de productores chicos, que, por lo que voy a explicar más adelante, sigue aún muy ligado con las prácticas que utilizan el fuego. En este sentido, y ya entrando un poquito más en la problemática, como pueden ver en estas fotografías, anteriormente, en una primera etapa de la actividad azucarera, la única forma de limpiar, o la forma más económicamente viable de limpiar la caña de azúcar, o sea, sacarle todo lo que se llama malhoja, que es la hoja de arriba y la del tallo que está asociada a la caña, era prácticamente prendiendo fuego, porque eso ahorraba muchísima mano de obra, que en ese momento era toda mano de obra de personas que a mano cortaban con un machete la caña y la cargaban en un tractor para llevarla al ingenio. Entonces, esa práctica quedó muy arraigada en los productores, sobre todo en los productores chicos de caña de azúcar. Y como ven, al día de hoy, esta imagen de la izquierda es una imagen del año pasado, que la saqué del anteaño pasado, perdón, que la saqué en una inspección que hice. Como ven, esto es una quema de caña en pie, donde hay mucho fuego. El fuego puede alcanzar los 3 a 5 metros de altura fácilmente. Y esta es una práctica que año a año se repite de forma cíclica. Como pueden ver acá en la gráfica de arriba a la derecha, este es un estudio que hizo la Estación Experimental de Tucumán, la Estación Experimental Obispo Colombre. Todos los años hay una gran incidencia de hectáreas quemadas, de hectáreas de caña de azúcar quemadas en la provincia. Si bien se observa alguna disminución, porque hay algunas iniciativas como la certificación por Local Gap, que es una certificación que se les da a los cañeros que trabajan libre de fuego, pero todavía es una práctica que no se puede erradicar y que demuestra ser hasta el día de hoy bastante problemática. En este sentido, y hablando y siguiendo sobre la problemática, esta quema de caña de azúcar o quema de cañaverales en realidad, o bien de residuos agrícolas de cosecha de la caña de azúcar, tiene varias problemáticas asociadas también. Como ser, genera problemas de seguridad vial porque muchos de los campos están a la vera de rutas nacionales o provinciales, y como ven en la foto de acá arriba a la izquierda, el humo, sobre todo cuando surge del rastrojo o el residuo agrícola de cosecha, que es cuando se corta la parte de arriba de la caña y queda la hoja esa sobre el campo, es un humo muy denso y que imposibilita y limita muchísimo la visión. Entonces, suele darse accidentes como este, o bien en este caso también, que lo que pasó es que el fuego avanzó sobre árboles, los termina quemando los árboles, y esos árboles caen sobre la ruta, entonces causa incidentes viales. Además, también otra problemática asociada es la disminución de la productividad, ya que está bastante estudiado y bastante demostrado que cuando se quema regularmente el campo, la eliminación de la microbiota superficial genera que a la larga ese campo vaya perdiendo productividad y la tierra vaya perdiendo su productividad. Además, otra problemática bastante regular en la provincia de Tucumán es la afectación de la infraestructura de distribución eléctrica. Como se ve en esta fotografía, los incendios pueden llegar a tener grandes proporciones, y cuando se dan debajo de líneas de alta tensión, provocan un arco eléctrico entre las cenizas y el calor del fuego que termina sacando de servicio la línea de alta tensión. Estas líneas de alta tensión muchas veces dan servicio a miles de tucumanos y de personas en el noroeste, y terminan generando apagones durante periodos de tiempo que pueden llegar a ser bastante prolongados. Además, en algunos casos también se dio, años anteriores, que hubo personas que quedaron atrapados en las llamas, y algunas personas que murieron por la afectación del fuego. De hecho, a mí me tocó vivir una situación cuando era inspector de fiscalización ambiental de la provincia, que me acerqué mucho a unas llamas
y la verdad que es impresionante el calor que se siente hasta, diría, 15, 20 metros de donde está el foco de fuego, porque las llamas son muy altas. Otra problemática, que es la que más estudiamos en el LEA, es la afectación de la calidad del aire, además de la generación de gases de efecto invernadero. Como en cualquier combustión se genera mucho dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que afectan esta problemática, pero puntualmente la calidad del aire, que es lo que más estudiamos en el LEA, está muy ligada, por ejemplo, con la generación de material particulado. En este sentido, el material particulado, que yo puntualmente lo estoy estudiando en mi plan de trabajo, son partículas que tienen diferentes diámetros aerodinámicos. Estos diámetros aerodinámicos, que se las divide por dicho diámetro en PM1, que serían partículas de 1 micrómetro, PM2.5 y 10, dependiendo del diámetro aerodinámico que tengan estas partículas, tienen diferentes efectos en la salud humana, entendiendo que las partículas más grandes tienen una afectación sobre las vías aéreas superiores, pudiendo generar o incrementar cuadros de alergias en los ojos, en la garganta, en la nariz. Las partículas un poco más pequeñas, como el PM2.5, ingresan más en la zona de las vías aéreas inferiores y generan problemáticas de cuadros respiratorios, incrementando problemas como el EPOC y el asma. Y a medida que disminuye el diámetro aerodinámico de las partículas, esto se vuelve más peligroso, podríamos decir, porque ya en algún momento logra pasar la barrera alveolar e ingresar al torrente sanguíneo. El problema con el material particulado es que en este material particulado pueden quedar secuestrados o absorbidos diferentes contaminantes, como ser metales pesados, como ser compuestos orgánicos volátiles, que tienen una gran toxicidad y dependiendo del órgano en el que actúan, pueden generar problemas cardíacos, pueden generar disminución de la función renal y algunos cánceres. De hecho, la IARC lo declaró al material particulado como carcinógeno de nivel 1. En este sentido, otro problema que está bastante estudiado es la disminución en el desarrollo cognitivo que genera la exposición prolongada en niños al material particulado, a niveles altos de material particulado. En este sentido, y puntualmente en el caso de Tucumán, la falta de datos continuos y confiables limita bastante la capacidad de acción que tienen los tomadores de decisión y la sociedad sobre esta problemática de fondo, que es básicamente la quema de biomasa. En este sentido también, la generación de una red de monitoreo puede generar o dar herramientas a los tomadores de decisiones y a la sociedad en general para mejorar la gestión de los residuos, de los recursos, perdón, generar y actualizar la legislación, porque existe alguna legislación al respecto, pero está bastante desactualizada. De hecho, legislación sobre calidad del aire en Tucumán no existe, pero sí existe una legislación sobre emisiones, no sobre inmisión. También sirve para la creación de programas educativos, para la creación de servicios de alerta y acción temprana. En este sentido, lo que les quería mostrar con las imágenes que están acá, estas son campañas de diferentes años que se dan mucho en la provincia, en las cuales lo que se hace es visibilizar la problemática en sí, pero siempre desde un nivel de solamente denunciar las quemas de caña, denunciar las quemas de pastizales y recordar que está prohibido. No hay mucho más allá de eso, hay algunas campañas educativas, pero que al carecer de un dato continuo y un dato confiable muchas veces, se quedan bastante cortas. Es en este contexto donde surge la propuesta de una red de monitoreo de la iniciativa Breed to Change, que comienza con el financiamiento que le da la Fundación Humboldt al doctor Gibilisco, que es quien trae la iniciativa Breed to Change a Tucumán. Esta iniciativa propone la generación de esta red de monitoreo con sensores de tipo low cost, o bien, como los nombramos nosotros, los MISA, los monitores integrados de sensores ambientales. Estos sensores
permiten entregar un dato en tiempo real, como se observa en la imagen de la izquierda, con un código de colores muy similar al código que se utiliza en el Air Quality Index, que es el Código Internacional para la Calidad del Aire, y donde se ve que va de verde, del aire más puro, si se podría decir, hasta un color violeta o morado oscuro, en el cual va aumentando la concentración de material particulado, sobre todo en este caso para PM2.5. Como verán, esta visualización que da la plataforma es bastante intuitiva, tiene algunas recomendaciones, muestra el nivel de la concentración de material particulado en microgramos por metro cúbico y da una serie temporal de 7 días en la cual muestra cómo va variando la concentración. En este sentido, existen otras redes muy similares, o del estilo de esta red que se está planteando en Tucumán, como la de Purple Air, la de Sensor Community, Gaia, IQ Air Visual o Breathe London. Estas son otras redes que tienen un sistema similar, que se basan también en sensores de tipo low cost, y en la cual se sigue el mismo principio, que es tener mucha densidad de datos. Obviamente estamos hablando de países desarrollados en los cuales tienen recursos para utilizar miles y miles de puntos de medición, pero el principio es más o menos el mismo. La idea siempre es tener la mayor cantidad de sensores de tipo low cost posibles para enriquecer siempre el dato. En cuanto propiamente a la red de Breathe to Change, como les mencionaba, nosotros tenemos actualmente 23 puntos de monitoreo en toda la provincia, los cuales se basan en estos sensores de tipo low cost, los cuales, ya les voy a explicar bien, son ensamblados a partir de componentes que se traen también preensamblados, como las plaquetas, se agregan los sensores, se agrega los fans que hacen de forzadores del aire, para hacer una muestra más representativa, pero lo que utilizamos básicamente y una de las piedras angulares de este proyecto es la combinación de los recursos tecnológicos y humanos que brinda la iniciativa Breathe to Change, el Laboratorio de Estudios Atmosféricos y otros organismos estatales de Tucumán, como ser la Subsecretaría de Ambiente, como ser el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, con los cuales hay convenios vigentes y que permiten establecer y mantener los puntos de monitoreo, debido a que cada uno de los sensores de los MISA necesita Wi-Fi, necesita electricidad y necesita una vigilancia constante también para evitar vandalismo sobre los puntos de monitoreo. Como les decía, esta red combina los recursos tecnológicos de los MISA, los impactadores de alto y bajo volumen, que estos se utilizaron con un convenio, son los que se muestran acá. Se utilizaron para generar un factor gravimétrico que se consiguió a través de un convenio con la Universidad Tecnológica de Mendoza. Además, tenemos en el LEA un monitor de referencia de tipo GREEN. Y existen también en el LEA monitores de referencia para NOx, para dióxido de azufre y para ozono, que sirve para otros tipos de análisis muy relacionados también, que hacen a la calidad del aire y que están muy relacionados con los contaminantes como material particulado. En este sentido, el monitoreo, la red de monitoreo en sí, se basa en etapas operativas y los desafíos y los aprendizajes también que se obtuvieron a partir de este proyecto tienen que ver con cada una de las etapas operativas, porque los mayores desafíos del establecimiento y mantenimiento de esta red es mantener estas etapas operativas de forma constante y que permitan tener un dato prácticamente en tiempo real y que sea confiable. En este sentido, la primera etapa, de forma cronológica, la primera etapa operativa de la red de monitoreo es el ensamblado de los módulos sensores. Estos módulos sensores se ensamblan en parte en el Laboratorio de Estudios Atmosféricos,
iniciando con la impresión en 3D de las carcasas, que son estas carcasas que ven acá, a las cuales se les incorpora la plaqueta que viene preensamblada con los sensores de dióxido de carbono, de humedad relativa, de presión atmosférica, de temperatura y de material particulado, que miden en 6 canales, para luego pasar a la etapa de calibración. Esta etapa de calibración es necesaria porque ya que, como se reporta en toda la bibliografía respecto a este tipo de redes, los sensores presentan algunas desviaciones en ciertos grados, en ciertos ámbitos de concentración. Por lo tanto, la bibliografía respecto de esto siempre recomienda la generación de un factor de corrección propio, gravimétrico, muchas veces se recomienda, y esto es lo que se hizo en el Laboratorio de Estudios Atmosféricos con los impactadores de alto y bajo volumen, que son los que mostraba en la diapositiva anterior. Una vez generado ese factor de corrección, se procede a calibrar los datos de los MISA, y ese es el dato que después se procesa y se trabaja. Entonces, una vez calibrado, los sensores, lo que se hace es generar las instalaciones de campo, para lo cual se necesitó una gran colaboración con las autoridades locales, las autoridades provinciales, tanto los ministerios, la Subsecretaría de Ambiente, algunos delegados comunales, directores de escuelas, trabajadores de las escuelas, porque hay muchos MISA colocados en diferentes dependencias del Estado o bien en escuelas. Entonces esto requirió un gran esfuerzo de gestión y un ida y vuelta muy grande entre las autoridades y el equipo de trabajo del LEA y de Bridge2Change. Un desafío bastante parecido al de la instalación, pero diría que un poco más arduo en cuanto a su duración en el tiempo, es el mantenimiento de estos equipos, ya que al estar expuestos a la intemperie, son equipos que tienen que ser limpiados constantemente, que tienen que ser reemplazadas algunas piezas. Entonces esto genera un desafío logístico, que tiene un desafío económico asociado, en el cual se requieren recursos humanos y recursos económicos para hacer este mantenimiento de cada uno de los sensores, entendiendo que si bien Tucumán es la provincia más chica del país, hay sensores que están a distancias tan grandes como 100 kilómetros, 80 kilómetros, y eso no es fácil de implementar y de mantener en el tiempo. La última parte operativa de esta red o de la utilización de los datos en esta red es la obtención y procesamiento de los datos, los cuales se bajan en la plataforma en la cual se almacenan estos datos, y el equipo de trabajo del LEA los procesa, los filtra, los limpia y los selecciona de manera que tengan la mayor fiabilidad posible. En cuanto a las experiencias y desafíos que generó este trabajo de la red de monitoreo, es clave destacar los desafíos sociales, por ejemplo, ya que si bien es una problemática que está bastante visibilizada o bastante bien percibida por la sociedad tucumana, pasa que todos los años se da el problema este de la disminución en la calidad del aire, que a simple vista se ve un aire viciado, con mucho material particulado suspendido, pero llegó un punto en el que está más o menos normalizado. Entonces, la disponibilidad de este trabajo y el trabajo que hacemos con la iniciativa Bridge2Change y con el Laboratorio de Estudios Atmosféricos es buscar que la sociedad no se olvide de, si bien está naturalizado de alguna forma el tema este del aumento en la concentración de material particulado, cuáles son las consecuencias que tiene a largo plazo para evitar que esto pase como desapercibido y que sea solamente un problema de los 4 o 5 meses de la época seca y después se olvida cuando empiezan las lluvias. En cuanto a los desafíos desde el punto de vista económico, como ya vine mencionando un poquito, desde la compra y mantenimiento de los sensores hasta el desplazamiento, hasta el recurso humano que se utiliza para mantener toda esta red, es un desafío constante y que nos sirve mucho para esto el tema de mantener visibilizada la problemática para tener una devolución desde la sociedad y desde los tomadores de decisiones que nos ayuden a mantener esta red que al fin y al cabo brinda un dato constante y un dato muy útil para la sociedad entera.
En cuanto a los desafíos operacionales que enfrentamos, todos los ya mencionados, desde la capacitación, desde la utilización de la logística, tanto en parte del Estado como en parte propia, genera un desafío constante, valga la redundancia, en cuanto a cómo resolver situaciones particulares, desde que te sale de servicio un sensor porque se cayó el Wi-Fi, hasta cambiar una pieza de un sensor, un sensor del módulo que no esté funcionando. Todas esas nos fueron dando experiencia en el sentido de cómo manejar operacionalmente esos problemitas. Y por último, los desafíos que enfrentamos a nivel técnico es el hecho de que al ser la primera red de monitoreo de la provincia, no había prácticamente, de hecho casi nada, de antecedentes al respecto y de formación técnica en cómo mantener, en cómo armar y en cómo evaluar los datos que provenían de este tipo de sensores. Entonces fue un hermoso desafío el aprender, el investigar un poco, el estudiar sobre cómo se manejaba, desde algunos conceptos de programación, algunos conceptos de electrónica, de manejo de datos, porque la verdad que los sensores estos entregan una gran cantidad de datos que hay que procesarlos. Así que esos fueron un poquito todos los desafíos que enfrentamos con el equipo del LEA y de Bridge2Change para mantener esta red de monitoreo. Por último, una de las conclusiones que yo saco sobre esta experiencia es que la generación y el mantenimiento de este tipo de red presenta grandes beneficios potenciales, sobre todo para países como el nuestro, que son países en desarrollo, ya que económicamente es más conveniente en este sentido una red muy rica de sensores de bajo costo, ya que si comparamos con sensores, con monitores de referencia, como por ejemplo el GRIM que tenemos en LEA, tener una red de 23 sensores en la provincia de tipo del GRIM sería totalmente inviable. Entonces da una gran ventaja en cuanto a la versatilidad y en cuanto al costo, esta implementación de red de monitoreo de sensores de bajo costo. Beneficios sociales para toda la comunidad tucumana, ya que al dar más información y que esta información esté disponible de forma abierta y prácticamente en tiempo real, le da mayor poder de decisión a la población y democratiza la información. También los beneficios educativos, que es que al tener tanto dato disponible y, como les decía, en tiempo real, permite utilizar estos datos para generar programas de concientización, de capacitación, educativos, tendiendo a la educación ambiental. Y por último, los beneficios sanitarios, que son básicamente si estamos muy informados sobre la calidad del aire de la provincia, se pueden generar políticas públicas que permitan optimizar el uso de los recursos, atacar el problema de fondo, que es la quema de biomasa, y evitar enfermedades y muertes que podrían ser totalmente evitables si se manejara mejor este problema o si se atacara el problema de fondo, que es la quema de biomasa. Por todo esto, entonces, es que el abordaje de los desafíos inherentes al establecimiento de este tipo de red es una gran oportunidad, como les decía, para países emergentes como el nuestro. Así que eso sería todo. Les agradezco mucho la atención.